Buen día, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión 9 de nuestra unidad temática, dedicada al estudio del derecho del mar, del derecho aéreo y derecho del espacio ultraterrestre, que en esta ocasión, pues vamos a abordar el tema del derecho aéreo, una de las ramas de enorme, relevancia dentro del derecho internacional público, porque regula uno de los espacios más estratégicos para la comunicación, el comercio, la seguridad y sobre todo la cooperación internacional, que es el espacio aéreo. Y a lo largo de esta sesión, pues vamos a analizar qué es el derecho aéreo, cómo surge, cuáles son sus principios fundamentales y por qué el espacio aéreo se convirtió en un problema jurídico internacional. ¿Qué papel desempeña la soberanía de los estados y cuáles son las principales reglas del Convenio de Chicago de 1944 y por qué la Organización de Aviación Civil Internacional, conocida como OASI, resulta esencial para el funcionamiento ordenado de la aviación civil internacional? Y todo ello parte de la idea de que la aeronave transformó profundamente las relaciones humanas y dio origen a una nueva rama de jurídica con clara, pues, vocación internacional. Y comencemos con una pregunta muy básica: ¿en qué entendemos por el derecho aéreo? Y el derecho aéreo puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que regulan la utilización y la navegación en el espacio aéreo, así como las relaciones entre estados y los particulares en relación con la aviación civil y militar. Y esta definición nos permite identificar desde el inicio tres elementos. El primero, el espacio aéreo como ámbito material de regulación. El segundo, que es la aviación, tanto civil como estatal o militar, y como actividad que requiere, pues, normas específicas. Y un tercero es la presencia de una dimensión claramente internacional, porque la aeronave, por su propia naturaleza, rebasa fronteras y vincula territorios con personas, mercancías y sistemas jurídicos distintos. En otras palabras, el derecho aéreo no puede entenderse solo desde el derecho interno. Su estudio exige considerar tratados, acuerdos multilaterales, normas técnicas, organismos internacionales y principios de cooperación entre estados. Y precisamente por ello, algunos autores explican que si bien existe un derecho aeronáutico en un sentido amplio, una parte decisiva de su contenido pertenece al derecho internacional aéreo, porque la aviación moderna solo puede funcionar de manera segura y ordenada mediante, pues, reglas comunes. Y ahora bien, el surgimiento del derecho aéreo está estrechamente vinculado con el desarrollo técnico de la aeronave. La invención de aparatos capaces de volar transformó no solamente el transporte, sino también la percepción jurídica del territorio. Durante siglos, los estados delimitado con una relativa clara de la tierra y el mar. Sin embargo, el avance de la aviación obligó a plantear una pregunta: ¿qué ocurre con el espacio situado sobre el territorio del estado? ¿Es libre para todos o está sometido a la autoridad estatal? Y esta pregunta aparentemente simple dio lugar a algunas de las discusiones más importantes en la formación del derecho aéreo. Antes de que existiera la aviación moderna, el espacio aéreo no se había convertido en un problema práctico, pero cuando la aeronave comenzó a utilizarse como medio de transporte, de observancia, de comunicación o eventualmente con fines militares, el espacio aéreo dejó de ser una abstracción y se volvió un ámbito estratégico. Por ello, la doctrina comenzó a debatir si el Estado podría ejercer soberanía sobre ese espacio o, por el contrario, debía reconocerse un régimen de libertad similar al de alta mar en sí. Y en este punto conviene precisar una decisión muy importante, que no es lo mismo hablar de aire que de hablar de espacio aéreo. Ni tampoco es lo mismo hablar de propiedad que de soberanía. El aire, entendámoslo como un elemento físico que no es susceptible de apropiación privada en un sentido clásico. En cambio, el espacio aéreo, entendido como en el ámbito en el cual se desarrolla una actividad aeronáutica,
sí puede ser objeto de regulación estatal. Y del mismo modo, la propiedad es una institución del derecho privado, mientras que la soberanía es una categoría del derecho público, que expresa potestad suprema de un Estado para normar las conductas dentro del ámbito de territorio determinado. Y esa distinción fue indispensable para construir jurídicamente el régimen del espacio aéreo. A partir de las bases surgieron varias teorías sobre el régimen jurídico del espacio aéreo que vale la pena detenernos a ellas porque muestran cómo el derecho internacional se fue formando mediante discusión doctrinal y confrontación de intereses y posterior la positivización en tratados. La primera fue la teoría de la libertad absoluta, que esta postura sostenía que el aire no podía ser objeto de soberanía estatal y por lo tanto debía prevalecer, por ejemplo, la libre circulación aérea. Su principal defensor fue Paul Fauchelli, quien argumentaba que el espacio no debía quedar sometido a un control absoluto del Estado. Esta teoría resultaba pues atractiva porque favorecía al desarrollo de la aviación y evitaba obstáculos a la navegación. Sin embargo, pronto reveló sus límites, sobre todo cuando se advirtió que la libertad irrestrictiva o irrestricta podía afectar la seguridad, la defensa y los intereses económicos de los estados. Una segunda teoría es la teoría de las zonas, que intentó dividir verticalmente el espacio aéreo en una parte inferior sometida a la soberanía estatal y una parte superior libre. El problema de esta propuesta fue que el criterio para fijar la altura de separación resultaba arbitrario y variable. Dependía del alcance de armas, de la visibilidad de otros factores técnicos que cambiaban con el tiempo. Por ello, esta teoría no ofrecía una solución estable ni satisfactoria. Una tercera teoría está, pues obviamente la teoría de la soberanía restringida. Conforme a esta postura, el Estado, si ejerce soberanía sobre un espacio aéreo situado sobre su territorio, pero dicha soberanía no opera de forma totalmente cerrada, ya que admite ciertos derechos de paso o sobrevuelo bajo condiciones específicas. Esta tesis busca, pues, sobre todo equilibrar dos exigencias. Por un lado, la potestad estatal de regular y proteger su espacio y por otro, la necesidad de permitir la circulación internacional de aeronaves. Y la cuarta fue la teoría de la soberanía absoluta, según el cual el Estado tiene un control pleno y exclusivo y sobre su espacio aéreo que cubre su territorio sin restricción alguna. Y esta postura fue respaldada por numerosas legislaciones nacionales, tuvo una fuerte proyección política, especialmente en contextos marcados por las preocupaciones de la defensa y seguridad. Lo relevante bueno, para nosotros es comprender que el derecho positivo terminó reconociendo la soberanía estatal sobre el espacio aéreo, pero al mismo tiempo fue abriendo paso a reglas internacionales que permiten determinados vuelos y servicios, particularmente en la aviación civil. Por eso algunos autores sostienen que en la práctica lo que existe es una soberanía estatal jurídicamente reconocida, aunque funcionalmente modulada por la cooperación internacional. Y en este contexto histórico, antes de la Convención de Chicago, existieron instrumentos importantes como la Convención de París de 1919, la Convención Iberoamericana y la Convención Panamericana de La Habana, donde la Convención de París fue uno de los primeros intentos sistemáticos por ordenar la navegación aérea internacional y reconoció la principal, aquí pues sí reconoció el principio de soberanía del Estado sobre su espacio aéreo. Sin embargo, el desarrollo técnico de la aviación y nuevas necesidades del tráfico internacional hicieron evidente la necesidad de un instrumento más amplio y actualizado. Y esta necesidad se volvió todavía más clara después de la Segunda Guerra Mundial. La aviación había crecido en capacidad técnica, velocidad, alcance y volumen en operaciones.
Ya no bastaba con un sistema fragmentado, era indispensable establecer un marco común para una aviación civil internacional más segura, ordenada y sobre todo estable. Y ahí nació la Convención sobre Aviación Civil Internacional, firmada en Chicago en un 7 de diciembre de 1944, mejor conocida como el Convenio de Chicago. Su preámbulo expresa con claridad que la aviación civil internacional debe desarrollarse de manera segura y ordenada sobre una base de igualdad de oportunidades y con una lógica económica sana. Y entonces su núcleo del tema de esta convención la vemos dentro del artículo 1, donde establece uno de los principios rectores del derecho aéreo contemporáneo, donde dice que todo Estado tiene soberanía plena, exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio. Y esta disposición pues es fundamental porque fija la regla general que ningún vuelo internacional puede prescindir del marco jurídico estatal. El espacio aéreo no es un res nullius ni res communis, está vinculado obviamente al territorio del Estado y por ende a su poder soberano. Y el artículo 2 precisa que se entiende por territorio para los fines del convenio, comprende las áreas terrestres, las aguas territoriales adyacentes que se encuentran bajo su soberanía, dominio, protección o mandato de un Estado. Y esto muestra que el espacio aéreo no se estudia aislado, sino como una proyección vertical del territorio estatal. Por su parte, en el artículo 3 distingue entre aeronaves civiles y aeronaves del Estado. El convenio se aplica solamente a las aeronaves civiles. Las aeronaves del Estado son las utilizadas en servicios militares de aduanas o de policía. Y esto no puede volar sobre el territorio de otro estado ni aterrizar en él sin autorización previa. Y esta distinción sí es importante porque evidencia que la aviación civil internacional y la aviación estatal no están sometidas en el mismo régimen. En términos prácticos, la aviación civil conserva un tratamiento más rígido y más próximo a las consideraciones clásicas de la soberanía y la seguridad. En el artículo 4 añade otra regla central, que es la aviación civil no debe de emplearse para propósitos incompatibles con los fines del convenio, y esto revela que la aviación civil internacional pues no es solo una actividad técnica o comercial, también es una actividad jurídicamente orientada hacia la cooperación pacífica y sobre todo a la seguridad. Quisiera mostrarles, porque yo es que me estoy basando en el convenio de Chicago. Aquí está. Yo estoy aquí hablando en los artículos y la idea es que ustedes pues también vayan viendo, ¿no? Bueno, en el artículo cuarta se establece otra regla central que es la aviación civil, no, en donde la aviación civil pues no debe de emplearse para propósitos incompatibles con los fines del convenio y esto revela que la aviación civil internacional no es solo una actividad técnica o comercial, también es una actividad jurídicamente orientada a la cooperación pacífica y sobre todo a la seguridad internacional. Y llegamos a una parte pues particularmente pues relevante, que es el régimen del vuelo sobre el territorio de los estados contratantes. En el artículo quinto que regula las aeronaves que no se utilizan en servicios internacionales regulares. Estas tienen derecho a penetrar o sobrevolar sin escalas y realizar escalas con fines no comerciales en el territorio de otros estados contratantes, sin necesidad de permiso previo, aunque el estado sobrevolado conserve el derecho de exigir aterrizaje y de imponer condiciones por razones de seguridad del vuelo. Aquí sí se advierte algo importante. La soberanía estatal no desaparece, pero admite una forma de circulación internacional condicionada. Por otra parte, el artículo 6 dispone que ningún Estado
que ningún, perdón, servicio aéreo internacional regular podrá operarse en el territorio o sobre el territorio de un estado contratante sin permiso especial o una autorización pues de dicho estado y conforme obviamente a las condiciones establecidas por este. Y esta norma es decisiva para entender por qué las rutas internacionales regulares dependen de acuerdos y autorizaciones estatales. No basta la mera existencia del convenio, se requiere el consentimiento estatal. El artículo 7 habla regula sobre el cabotaje, es decir, la posibilidad de transportar pasajeros, correo o carga entre los puntos situados dentro del territorio de un mismo estado. El convenio reconoce a cada estado el derecho de negar ese permiso a aeronaves extranjeras, y esto significa que el cabotaje es una manifestación especialmente sensible de la soberanía económica y territorial. Muchos estados lo reservan a sus propias líneas aéreas y nacionales. Por su parte, el artículo 8, aeronaves sin piloto, exige autorización especial para volar sobre el territorio de otro estado, así como el control suficiente para evitar riesgos a las aeronaves civiles. Aunque esta disposición fue redactada en un contexto distinto actual, hoy resulta especialmente interesante si pensamos en drones, aeronaves remotamente tripuladas y nuevas tecnologías que desde luego aquí nos limitamos en el marco pues, de este convenio. En el artículo 9 faculta a los estados para establecer pues, zonas prohibidas o restringidas por razones de necesidad militar o seguridad pública. Y también les permite, en circunstancias excepcionales, restringir o prohibir temporalmente vuelos, sobre todo o parte de su territorio, que nuevamente observamos cómo el convenio articula la apertura internacional de la aviación con la preservación de la seguridad estatal. Y ya en el plano operativo, del convenio también establece reglas sobre aplicación de reglamentos internos, entrada y despacho, sanidad y uso de instalaciones aeroportuarias. Por ejemplo, en el artículo 11 señala que las leyes y reglamentos de estados relativos a la entrada, salida, operación y navegación de aeronaves se aplicarán sin distinción de nacionalidad a todas las aeronaves de los estados contratantes. En el artículo 12 obliga a observar las reglas del aire. El artículo 13 refiere al cumplimiento de normas sobre inmigración, aduanas, pasaporte y sanidad. Artículo 14 dispone medidas para prevenir la propagación de enfermedades por medio de la navegación aérea, y esto demuestra que el derecho aéreo no se limita al sobrevuelo, también integra dimensiones administrativas, sanitarias, migratorias y sobre todo de seguridad nacional. En materia de infraestructura, el artículo 15 establece que los aeropuertos abiertos al uso público deben estar abiertos igualmente en condiciones uniformes a las aeronaves de los demás estados contratantes. Además, los derechos que se cobren por el uso de aeropuertos e instalaciones no deben ser más elevados que los que impongan las aeronaves similares de las nacionales. Y esta norma expresa una lógica de no discriminación y trato equitativo del uso de la infraestructura esencial para la navegación aérea internacional. Otro bloque normativo relevante, pues es acerca de la nacionalidad de las aeronaves. En el artículo 17 dispone las aeronaves tienen la nacionalidad del estado en el que están matriculadas. En el artículo 18 prohíbe la matrícula válida en más de un estado, y estas reglas son fundamentales porque determinan qué estado asume determinadas facultades y responsabilidades respecto a la aeronave. La matrícula es, en cierto sentido, el vínculo jurídico básico entre la aeronave, perdón, y el ordenamiento estatal. También el convenio exige que las aeronaves que operan en navegación internacional, y eso nos vamos al artículo 33, internacional, pues lleven documentación específica como certificado de matrícula, certificado de aeronavegabilidad, licencias de persona, del personal, diario de a bordo y otros documentos pertinentes. Por eso así el artículo 33 reconoce la validez de certificados y licencias expedidos o convalidados por el estado que matricula, siempre que cumplan los estándares equivalentes o superiores a las normas
mínimas internacionales. Y aquí aparece con claridad la importancia de la armonización técnica. Sin reconocimiento mutuo y sin estándares comunes, la aviación internacional sería inviable, ¿no? Y precisamente por ello el artículo 37 establece el compromiso de los estados de colaborar para lograr el más alto grado de uniformidad posible en reglamentaciones, normas, procedimientos y organización relativo a aeronaves, personal de aerovías, servicios auxiliares, y que esta disposición es la base jurídica para el desarrollo de estándares internacionales en materia aeronáutica. Y en este punto debemos de hablar de la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, en el artículo 43. Vamos a ver. El convenio pues crea la OASI como un organismo encargado. Entonces, chicos que estudiaron o que vamos a estudiar organismos internacionales en la siguiente unidad, este tratado, el Convenio de Chicago, se le conoce como un tratado constitutivo porque da vida a un organismo internacional, que en este caso es la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Por qué? Porque a partir del artículo 43, como ustedes observan en pantalla, pues da vida, crea un organismo encargado de desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional y fomentar la organización y desenvolvimiento del transporte aéreo internacional. Y en el artículo 44 enumera sus fines, por donde promover el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, estimular el desarrollo, de aerovías, aeropuertos, instalaciones, satisfacer las necesidades de transporte aéreo seguro, regular, eficaz y económico, evitar la discriminación entre estados y promover la seguridad del vuelo, entre otros. En otras palabras, la OASI es la institución que traduce los principios del convenio en un sistema técnico y cooperativo de alcance mundial. Y desde una perspectiva funcional, aquí, déjenme regresarme. Desde una perspectiva, pues sí, funcional, eh, el OASI elabora normas y métodos recomendados, conocidos como SARPs, contenidos de los anexos al Convenio de Chicago, que estos abarcan cuestiones como licencias de pilotos, operación de aeronaves, servicios de navegación aérea, seguridad, protección e investigación de accidentes. Su relevancia, pues sí, sí, es enorme porque permite que la aviación civil internacional opere con criterios comunes de seguridad, eficiencia y sobre todo de interoperabilidad. Y ahora bien, cuando se enseña, pues del derecho aéreo se suele hablarse de las llamadas libertades del aire, y que aquí pues sí conviene que les explique un poco sobre las libertades del aire. Bueno, mi gato. Eh, en términos pues prácticos se identifican 5 libertades clásicas. La primera, consiste en el derecho de sobrevuelo sin aterrizaje. La segunda es el derecho de aterrizaje técnico a escala no comercial. La tercera y cuarta se relacionan con el desembarque y embarque de pasajeros como correo o carga o entre estado de matrícula y otro estado. Y la quinta se refiere al transporte entre el territorio de un estado y el de un tercero en determinadas condiciones. Las notas que parte de estas libertades como parte central del estudio del derecho aéreo. Sin embargo, doctrinalmente es importante precisar que su configuración no depende únicamente del texto básico del Convenio de Chicago, sino también de los acuerdos complementarios vinculados a la Conferencia de Chicago, especialmente el Acuerdo de Tránsito y el Acuerdo de Transporte, que en efecto, pues la doctrina que hay o que encontramos, destaca que tras Chicago se distinguió entre aeronaves que no presenten servicios internacionales regulares, a las que se reconoce un régimen pues más amplio de libertad, y aeronaves afectadas a servicios regulares pues quedan sujetas a autorización estatal. También se explica en ese acuerdo de tránsito
que es reconocido en las dos primeras libertades de aire, mientras que el acuerdo de transporte se vinculó con las libertades comerciales de la tercera, cuarta y quinta que les mencioné. Y esto es útil para que ustedes comprendan que la libertad del aire no significa la eliminación de la soberanía estatal, sino una apertura regulada y sobre todo condicionada. Y aquí uno de los grandes aprendizajes del derecho aéreo es que la soberanía estatal y la circulación internacional no se excluyen automáticamente, más bien deben de coordinarse. Los estados no renuncian a su poder sobre el espacio aéreo, pero aceptan reglas comunes para hacer posible el tránsito y la cooperación estatal, la cooperación internacional, perdón. Esta es una lógica que se caracteriza dentro del derecho internacional público contemporáneo. No se trata simplemente de la libertad absoluta ni del cierre total, sino de compatibilizar intereses nacionales con necesidades colectivas. Y conviene ahora destacar la diferencia entre aviación civil y aviación militar o estatal. Recuerden que la aviación civil comprende la aviación comercial y la aviación privada y se sujeta tanto a las normas de la OASI como a las regulaciones internas de cada estado. La aviación civil, en cambio, se rige por normas nacionales y por el derecho internacional aplicable al uso de la fuerza, la seguridad y la inmunidad estatal. Y esta distinción tiene efectos prácticos porque en el vuelo comercial internacional se inserta en un marco de cooperación, permiso, seguridad y documentación. Y una aeronave militar, por el contrario, opera en un ámbito mucho más sensible y sujeto a una autorización expresa. Y también es importante subrayar que el derecho aéreo tiene relación con otros campos jurídicos. Se vincula con el derecho comercial internacional porque permite el transporte de mercancías y personas. Se vincula con el derecho administrativo por las autorizaciones, las matrículas, las inspecciones y los reglamentos. Y también se vincula con el derecho penal y de seguridad por temas de interferencia ilícita, contrabando o el uso indebido de aeronaves, y se vincula con el derecho internacional de los derechos humanos por la necesidad de proteger la vida, la integridad y la seguridad de sus pasajeros y tripulaciones. Incluso dialoga con el derecho ambiental en medida que la aviación genera impactos climáticos y sobre todo exige estrategias de sostenibilidad. Aquí la importancia del derecho aéreo es aún mayor. Pensemos en la densidad del tráfico internacional, en la dependencia global de transporte aéreo para el turismo o el comercio o sobre todo la conectividad, en la necesidad de investigar accidentes, en la homologación técnica de aeronaves y personal y en la coordinación sanitaria, migratoria y aduanera entre estados. Y todo ello es posible mediante un entramado jurídico internacional sólido. La aviación moderna depende de que múltiples estados confíen en certificaciones, licencias, procedimientos y estándares emitidos pues más allá de sus fronteras, ¿no? Aquí el estudio del derecho aéreo permite comprender un rasgo esencial del derecho internacional público, la capacidad de adaptarse a los avances tecnológicos. Primero ocurrió con el mar, después con el aire y más tarde con el espacio ultraterrestre. Y cada caso, la tecnología generó nuevos problemas jurídicos y obligó a crear principios, instituciones y tratados. El derecho aéreo en este sentido es una muestra de cómo el derecho responde a la transformación del mundo material y a la necesidad de ordenar nuevos espacios de interacción humana. Y antes de concluirles, recapitulemos, bueno, lo que vimos a lo largo de esta sesión. El derecho aéreo es la rama jurídica que regula la utilización y navegación del espacio aéreo y las relaciones derivadas a la aviación civil y estatal. Segundo, bueno, surgió como respuesta a la revolución técnica que representó la aeronave y la necesidad de dar un tratamiento jurídico al espacio aéreo. La doctrina discutió diversas teorías sobre el espacio desde la libertad absoluta hasta la soberanía absoluta, pero el derecho positivo terminó consolidando el principio de soberanía estatal. Cuarta, el Convenio de Chicago de 1944 constituyó pues la base de un sistema contemporáneo de aviación civil internacional y al reconocer sobre todo, perdón,
la soberanía plena y exclusiva del Estado sobre el espacio situado sobre su territorio y al mismo tiempo establecer reglas sobre el sobrevuelo, los servicios regulares, el cabotaje, la documentación, la matrícula, la seguridad y sobre todo la cooperación técnica. Quinta, la OASI es el organismo encargado de desarrollar y coordinar el Sistema Internacional de Aviación Civil mediante normas, procedimientos y mecanismos de armonización. Y por último, las libertades del aire muestran que la circulación internacional de aeronaves no es incompatible con la soberanía estatal, sino que opera dentro de un marco jurídico construido por tratados y acuerdos complementarios como el acuerdo o el tratado de transporte o de carga. Y con esto cerramos nuestra sesión sobre el derecho aéreo y donde quisiera así señalar que el espacio aéreo representa pues uno de los ejemplos más claros de cómo la soberanía estatal no desaparece en la globalización, pero sí se transforma. Los estados siguen siendo titulares del poder jurídico sobre su territorio y el espacio que lo cubre. Sin embargo, ese poder se ejerce dentro de un sistema internacional de cooperación, coordinación técnica y reconocimiento recíproco. Por ello, estudiar el derecho aéreo no es únicamente aprender reglas sobre aeronaves o aeropuertos, es comprender cómo el derecho internacional público organiza la convivencia entre estados en un ámbito donde la técnica, la economía, la seguridad y la movilidad humana converjan de manera permanente. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente sesión. Hasta luego.